grabar. Ok, perfecto. Ok, listo. Bueno, buenas noches a todas las personas que están presentes y no presentes en estos momentos. Y entonces, pues iniciamos esta charla que va a ser muy amena y muy interesante. Hay algunas cosas que cuando uno termina en la charla, y yo he estado en este tipo de charlas, uno dice, bueno, ya hay cosas que sabía, pero hay cosas que no sabía que podría yo, pues, afirmar más, porque el tema de migración se convierte en un tema de muchos mitos, ¿sí o no? Hay muchos mitos, muchos tabús referente a migrar a los Estados Unidos, pero cuando uno realmente pues conoce todo el tema de migración, dice, no, pero es que migración tiene una solución para cada caso. Y es así, ¿sí o no? Mi hija que es médico un día me dijo, mira papá, yo no te puedo recetar una medicina a ti si yo no miro la clínica. Yo dije, pero ¿qué clínica? Y vamos a ver que me dice, no papi, yo tengo que examinarte, tengo que mirarte, tengo que revisarte. Y esa parte discrecional del médico es muy importante, porque si yo no te puedo dar una medicina si te duele la cabeza, sabiendo que es un problema estomacal y no de la cabeza. O sea, y muchas cosas pasan en migración de la misma manera. El diagnóstico para cada caso es totalmente diferente, de mi estimado doctores. Ya ustedes saben de diagnóstico, entonces hay que hacer un diagnóstico, de verdad. A pesar de que esto va a ser una charla general, entonces cada caso es totalmente independiente. Cada caso hay que analizarlo totalmente diferente. Bueno, vamos a iniciar. Los procesos para ser residente en los Estados Unidos son tres caminos. Lo vuelvo a repetir, tres caminos. Pero en esos tres caminos, para ser residente de los Estados Unidos, hay dos procesos migratorios. Hay un proceso migratorio de no inmigrante y hay un proceso migratorio de procesos de inmigración. ¿Qué diferencia hay entre un proceso no inmigrante y un proceso de migración? Sencillo, que el proceso no inmigrante es para aquella persona que no le interesa ser residente en los Estados Unidos. O sea, que no viene exactamente a ser residente, sino que viene bajo una visa, voy a poner un ejemplo, L1, ¿sí? Bajo una visa de estudiante, bajo una visa de talento, podría ser, y bajo una visa E1 de emprendimiento, E2, E3. Esos son como ejemplos de una visa de no inmigrante. Tenemos una en Colombia que es común, que es la visa que, la de placer, no es visa de turismo. Primer tabú, primer mito, no es visa de turismo, es visa de placer y negocios, B1, B2, que es la cual acceden muchos colombianos para poder visitar aquí el país del Mickey Mouse. Bueno, ese es un mito. Y existe otro proceso migratorio al cual esta noche nos vamos a concentrar, aun cuando hay visas, por ejemplo, la visa L1, ¿sí o no? Que es una visa de no inmigrantes, simplemente es una certificación laboral que permite que un hospital pueda traer un médico a determinado tiempo para una labor específica, ¿sí? 2 años, renovable 2 años, y se convierte en residencia una vez que en la tercera renovación el hospital decida hacer un trámite de certificación laboral mediante una residencia médica. Esa es una visa de no inmigrante. Es una visa de trabajo, es una oferta laboral, es una certificación laboral que está ahí en el tipo de visa de no inmigrante, pero sigue siendo, sí o no, relacionada con el concepto de una visa de no inmigrante que no accede a una residencia permanente. Concentrémonos en el otro punto, que es las visas que son de visas de inmigrante que ofrece residencia permanente. Hay tres caminos que conducen a la residencia permanente en los Estados Unidos. Tres caminos. Vamos a optar por el primer camino. Yo quiero ser residente en Estados Unidos permanente. Entonces vamos al primer camino, que es la residencia basada en el tema familiar. Entonces la residencia familiar se basa en un peticionario que sea ciudadano o residente y solicita un familiar directo.
a traérselo aquí a los Estados Unidos, ¿sí? Ese camino tiene 4 aristas: F1, F2, F3 y F4. Entonces, en esas cuatro caminos, dentro del camino de la residencia familiar, está hermano, hermana, que es yo siempre me siento hermano, hermana, porque muchos colombianos tenemos hermanos ciudadanos en los Estados Unidos. Muchos colombianos tenemos hermanos residentes y ciudadanos en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, basado en eso, muchas preguntas salen. Dicen, pero es que yo quisiera sacar una visa de turismo. Si mi hermano me llega a pedir, inmediatamente me van a negar la visa de turismo. Segunda paradigma, mentira. No tiene nada que ver que yo saque una visa de turismo y tenga una petición de hermano, hermano. No, es que migración se da cuenta y entonces yo al pasar me van a preguntar que yo tengo un familiar que me están pidiendo y me van a negar la visa. Mentira, eso no tiene nada que ver. Una persona puede tener una visa B1, B2 de turismo y un hermano la puede pedir, ¿sí? Entonces hay unos mitos ahí que no son verdaderos. Eso no es verdadero. Luego viene visa, un esposo casándose, lógicamente, aquí en Colombia, con una colombiana. Es una visa de residencia que otorga residencia permanente, ¿sí o no? Que podría ser la visa de fiancé, de prometido, que viene, ya sea hombre o mujer, a casarse en Colombia y hacer todo el trámite para hacer el tema del matrimonio, ¿sí o no? Los matrimonios, las residencias de matrimonio son de buena fe, si tienen la opción de buena fe. Para los Estados Unidos, que un ciudadano se case con una colombiana o una persona extranjera está basado en la buena fe. ¿Da residencia permanente? Sí, da residencia permanente, pero es probada en la buena fe. O sea, que no haya ningún dolo por debajo de la mesa para poder casarse, dinero o especie que no sea exactamente por amor. Siempre en estas visas hay determinados inconvenientes y en el acta de migración dice que solo es valedero siempre y cuando se consuma el matrimonio basado en el amor. Se termina la buena fe cuando la mujer queda embarazada. Pues ahí ya quedó probado el matrimonio que fue de buena fe. O queda embarazada o se cumplen los 2 años para poder ser residente en los Estados Unidos por el lado del matrimonio. Esposo, esposa o esposa, esposo, cualquiera de los dos. Porque también una mujer puede hacer una petición de un hombre, ¿no? Uno siempre dice, no, que un hombre es la mujer. Las dos cosas se pueden dar. Bien. Y el otro camino, que es el camino de papá-hijo o hijo-padre, ya sea que sea ciudadano o no ciudadano. Si es ciudadano, pues lógicamente la residencia de un hijo que está en Colombia y el papá es ciudadano, pues le va a dar residencia permanente. Hay médicos que me han preguntado, mi papá me pidió, es residente, espero que hacerme residente por el lado porque yo quiero hacer una visa EB2 o EB1. No, no necesariamente. Uno tiene que mirar algo que se llama aquí viene un actor que se llama el boletín de visa. El boletín de visa no es nada más y nada menos que el tiempo que se demora una petición familiar o una petición de residencia permanente basada en empleo o una petición de certificación laboral o cualquier tipo de visas de talento y visas F1 o la I-20 que en Colombia que se llama visa de estudiante o la J1 que es la visa juvenil o la misma de fiancé o cualquier tipo de visa está determinado por el boletín de visa. El boletín de visa es como el termómetro que nos va a decir cuánto tiempo se demora la residencia de X o Y proceso migratorio. Ese es un actor que está ahí, que es como que el que mide exactamente cuando la persona entra a los Estados Unidos. Eso lo vamos a explicar ahora más tarde. Bueno, entonces la otra es que un hijo pida a un padre o viceversa, si no, ya lo habíamos hablado. Entonces entra dentro de la categoría F1, F2 y las demás categorías.
Entonces, la visa familiar, la residencia lograda por una petición familiar, se da sí y solo si el peticionario lo solicita basado en todas estas características. Para la pregunta de cuánto demora una residencia de hermano a hermano, está durando para Colombia 12 años. Entre 10 y 12 años esa petición. Para México, 20 años, imagínese usted. O sea, que hay que pedir el niño desde que está en el vientre de la madre para llegar a 20 años a los Estados Unidos. Eso es anormal, pero bueno, eso está establecido así en los Estados Unidos. Mejor que le digan que no. Pero bueno, ya eso está ahí. Y ahora, pues Colombia sacó algo que se llama la reunificación familiar, que también la vamos a hablar. Es un proceso que acelera las peticiones familiares. Ese está ahí en el medio. Ese es como un parol humanitario, pero no lo es. O es un TPS, pero no lo es. Es parecido al TPS venezolano o de Nicaragua o bueno, o de Ecuador, que ahora mismo se ganó el TPS también. Entonces vamos también para si sale alguna pregunta, mire, yo tengo una petición, yo soy médico, me pidió mi hermano, mi padre es residente, ¿qué debo hacer para acelerar esa petición? Pues lo primero que hay que hacer la petición. Y segundo, exactamente, pues lógicamente hacer la reunificación familiar. El TPS, sí o no, está única y exclusivamente para ciertos países que en estos momentos están en convenio con los Estados Unidos. Es un estatus temporal, ¿sí o no? El TPS es un estatus temporal. No te da residencia, simplemente te blinda de una deportación en el caso de que la persona se haya pasado por la frontera, pero también al venir por avión, el TPS lo que te da es un estatus. Entonces, el TPS eso únicamente aplica para la gente nacida en Venezuela, en El Salvador, en Ecuador, en Honduras, en Nicaragua, aplica TPS. Para los colombianos nosotros no tenemos TPS, ¿sí o no? Es un estatus temporal, ¿sí o no? Es un estatus temporal que no da residencia, pero te da estatus, te da un permiso de trabajo y te da un permiso de viaje. Es muy bueno para aquellos médicos. Yo tengo un médico que es venezolano y se va a acoger al TPS porque le permite en algún proceso de esto, como una visa de B2, como puede tener estatus de año y medio y es renovable, pues lógicamente una de las bases fundamentales para la aplicación de la EB2 para ajustar estatus aquí en los Estados Unidos es que tenga TPS, pero bueno, ese beneficio lo tienen los venezolanos, ese no es para los colombianos. Veo que el grupo hay colombianos, pero me imagino que también tendrán familiares venezolanos, entonces ahí les explico qué es el TPS. Mucha gente se confunde en el parol humanitario y el TPS. El TPS es un estatus. Ahora, ¿qué es un estatus? ¿Qué es un parol? Un parol es un permiso de viaje. Por ejemplo, la visa B1, B2 es un parol. Lo que pasa es que no se llama parol, se llama visa. Entonces, ¿qué características debe tener una visa o un estatus? Las características de un estatus es que tiene que tener tiempo de permanencia. La visa de turismo tiene tiempo de permanencia. ¿Cuánto es? Todos los colombianos sabemos, 180 días. 6 meses en los Estados Unidos. Si se pasa de ahí, perdió estatus. O sea, se perdió el estatus y hace presencia ilegal en los Estados Unidos. Debe tener, lógicamente, además de un tiempo de permanencia, ¿sí o no? Que son los 6 meses, debe tener una categoría. Entonces, aquí entran las categorías. Categoría B1, B2, visa de turismo y visa de placer, ¿sí o no? Y tiene una fecha de inicio y una fecha de terminación. O sea, le otorgan la entrada a los Estados Unidos el día 1 y la salida son a los 180 días. Hay algunos estatus que son renovables. ¿Cuáles son esos? El TPS. La visa de turismo es renovable. No es renovable porque tiene el estatus es durante 6 meses, salvo, hay un ejemplo para el tema en la pandemia, ustedes médicos lo saben, que mucha gente se quedó aquí en pandemia. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? ¿Una extensión de qué? Del estatus, o sea, del tiempo de permanencia en los Estados Unidos. ¿Y los otorgaron? Sí, los otorgaron, sí. ¿Cómo yo puedo prolongar un estatus? De la siguiente manera, o solicitar la extensión de estatus
bajo una condición de emergencia, que pronto una persona está aquí de turista y de repente tiene un hermano grave en la clínica. Dice, yo tengo que cuidar a mi hermano y la única manera es solicitar la extensión. 6 meses más. Es valedero, perdón, y lo han aceptado. No, mira, yo tengo una visa F1, que es una visa estudiante, y ya se me ha una visa B1, B2, pero yo quiero estudiar inglés en los Estados Unidos, pues lógicamente solicita un cambio de estatus. Entonces, cambio de estatus es diferente a ajuste de estatus. ¿Qué diferencia hay entre un cambio de estatus y un ajuste de estatus? El cambio de estatus solamente es para visas de no inmigrantes y el ajuste de estatus es para visas de ¿qué? De inmigrantes, o sea, que tengan residencia permanente. Un ejemplo de cambio de estatus es pasar de una visa B2 en los Estados Unidos para una visa F1. Yo decidí y venía de turista y de repente me gustaría estudiar en los Estados Unidos inglés. Bueno, entonces hace una solicitud de cambio de estatus a una visa F1. ¿Qué tiene que hacer? Ir a un instituto que acepte exactamente ese proceso migratorio para poder yo estudiar inglés en esa academia. Condición que debe tener? Yo debo matricularme en ese instituto. No, que yo voy a estudiar microbiología durante 5 años allá en los Estados Unidos y me ingresé a Estados Unidos con una visa de turismo. Bueno, entonces matricúlese en la universidad, es aceptado en la universidad y espere que realmente le aprueben la visa F1 para que durante 5 años usted pueda estudiar aquí, digo, cualquier carrera, microbiología, no sé, o cualquier carrera de la medicina o puede ser también una especialización. ¿Ok? Entonces, ese es un proceso de visa F1. Lo único es que esos procesos de visa F1 y la J1, que son visas de no inmigrante, no te dejan trabajar aquí en los Estados Unidos. O sea, no, que a mí me dan un social y yo trabajo, no es legal porque no tienes permiso de trabajo. O sea, si no tienes permiso de trabajo esas visas, tú no puedes trabajar. No, pero es que mi amigo que tiene una visa J1 ahí trabaja un part-time por allá haciendo esto, no puede. No, que es que él es enfermero y cuida a una persona, no puede trabajar. Yo no puedo decir mentiras ni decirle que se puede, sabiendo que hay muchas personas que lo hacen, ¿sí o no? Aquí no puedo yo desconocer algo del acta de migración, que es la ley de migración. Y tampoco lo puedo decir aquí públicamente, porque esto es algo que, pues, lógicamente, uno a veces se extralimita, hasta a veces en el abogado, porque no podemos dar ninguna asesoría legal ni consejería legal. Yo lo que les estoy leyendo, trato de que poder explicarle los caminos para llegar a la residencia permanente o a tener un estatus legal aquí en los Estados Unidos. Bien, nos faltaría aquí explicar muy bien el tema de la visa boletín. Se necesita revisar la visa boletín para ajuste para ciertos tipos de procesos de migración en el sentido de que sean de no inmigrantes en algunos casos, menos en las visas de turismo y menos en las visas de J1 y F1. Es una necesidad, hay que hacer el tiempo de espera y revisar y eso sale muy rápido. En términos de una F1, está otorgándose más o menos entre 6 meses a 1 año la aceptación de ese tipo de visa. Bueno, los procesos migratorios, entonces el camino de la parte familiar está completamente para mí claro. No sé si para ustedes, pero hay varias preguntas que ya veo en el chat que las vamos a responder. Entonces, cuando terminemos. Entonces, este proceso, por medio de la petición familiar, debe haber un peticionario familiar y debe haber una persona beneficiaria que esté en Colombia. ¿Puede un ciudadano americano, sabiendo que su hijo está estudiando aquí con una visa F1, pedir a su hijo? Pues total, aceptado, lógico. La petición no necesariamente tiene que decirle, mira, devuélvase para yo pedirte. No, tú puedes pedir a tu hijo estando aquí en los Estados Unidos con una visa F1. Él está estudiando. Yo puedo pedir, mi hijo está estudiando con una visa F1. Me hice ciudadano. Pues él está aquí, yo lo pido acá y hago ajuste de estatus. No cambio de estatus, porque aquí es una petición de un padre a un hijo. No hay necesidad de hacer cambio, primero porque no aplica porque es un proceso de residencia permanente y segundo porque realmente pues hay que hacer ajuste de estatus para no viajar y hacer el tema consular. Aquí hay otro concepto. El concepto de visa en los Estados Unidos, ahí sí mucha gente se desmaya cuando yo les digo esto y dice, ¿cómo? Yo no sabía. Los Estados Unidos de América
no produce ninguna visa. Aquí en los Estados Unidos, el Departamento de Homeland Security no hace visas. Pero es que ellos aprueban los procesos de migración, es diferente. Pero aquí no hacen ninguna visa. ¿Por qué? Porque ya les expliqué, una visa es un permiso de viaje. ¿Cómo vamos a hacer visas para los americanos para viajar si ellos están aquí? No son, o sea, usted está aquí, vamos a hacer una visa para viajar a Estados Unidos. Si ya está aquí, ¿cómo va a ser, cómo va a ser la visa? Si la visa es un permiso de viaje. No, mire, yo necesito una visa de trabajo. ¿Y usted dónde vive? En Estados Unidos. O sea, ¿cómo? O sea, aquí no se hacen visas. ¿Se hacen dónde? En las embajadas. Entonces, el proceso natural de petición, ojo lo que les voy a decir, el proceso natural de una petición, de un familiar, de una empresa, de alguien que lo pida, de un familiar por el camino del tema familiar, de la residencia basada en una petición familiar, de un empleado basado en la residencia basada en empleo, basado en la certificación laboral. Un empresario pide una persona, un hospital pide un médico para venir de acá. El proceso de petición no significa que usted aquí le van a hacer la visa. ¿Dónde hacen la visa? La visa la hacen en las embajadas. Entonces, la fábrica de visas están en la embajada. Por eso es que el proceso natural de petición en condiciones normales, si un hospital pide a un médico, debe estar ¿dónde? En Colombia. Ese es el proceso natural. Debe estar en Colombia. Debe esperar en Colombia una vez que usted apruebe aquí la certificación laboral por el camino de la residencia basada en el empleo. Debe estar en el otro país. Los de Miami me decían, ya tenía que no acomodar yo la charla a Miami porque ya estaban médicos en Miami. Entonces tenía que decirle, bueno, ya que ustedes están aquí en Miami y no quieren buscar su visa a Colombia, pues lógicamente hay algo que se llama ajuste de estatus. El ajuste de estatus es el sistema por medio del cual es el Departamento de Estado, ¿sí o no? Del gobierno de los Estados Unidos, que le permite a usted solicitar la visa, no el proceso de la residencia. Porque el hospital puede acceder ante un abogado, un paralegal como yo, solicitar un médico en Colombia, si lo puede solicitar en Colombia, y utilizan mis servicios para yo hacer el proceso de la petición. Pues hay unos requerimientos, hay unas condiciones generales, hay unos criterios de elegibilidad para ese tipo de visas basada en el empleo aquí en el hospital, pero debe esperar en Colombia hasta que le aprueben aquí la residencia en el hospital, o sea, que le den la residencia permanente y la visa donde la tiene que ir a buscar a Colombia. Entonces, el proceso consular en Colombia es un proceso por el cual las preguntas de intención que le hacen al aplicante, ya sea médico, ingeniero o profesional o de turismo, son visas de intención. Pero esas preguntas de intención, perdón, son preguntas de intención, pero esas preguntas de intención están basadas en la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por eso es que las embajadas dependen del Departamento de Estado, o sea, de la rama ejecutiva del presidente John Biden en este momento. Él es el que hace todas las políticas públicas referentes a que las personas puedan pasar acá. Pero esas preguntas que hacen allá son preguntas de seguridad. Para ustedes que son médicos, una de las preguntas de seguridad que le hacen al familiar peticionario médico y a los familiares es si tiene tuberculosis. ¿Cómo hago para saber? Ustedes los médicos saben, pues se hace, la embajada manda a hacer el examen y si sale positivo para tuberculosis no puede entrar nunca aquí a los Estados Unidos. ¿Ok? Eso es una pregunta ¿qué? De seguridad. Pero venga acá, a mí me aprobaron la residencia, sí, pero es una pregunta de seguridad y el Departamento de Estado no puede pasarse por alto. No, que voy a meter una moción ¿cómo es que se llama? Voy a meter una petición o voy a meter una moción referente a que por favor me dejen entrar. No lo dejan entrar porque son preguntas de seguridad y no lo dejan. Por ejemplo, después que usted le han aprobado cualquier petición y de pronto tenga una condición, un lavado de activos, por decir algo, desde el punto de vista financiero. Pero a mí me aprobaron la residencia, sí, pero no puede entrar. O sea, cualquier delito o cualquier situación criminal que tenga la persona
no puede entrar aquí a los Estados Unidos. Por eso es que ningún abogado, ningún paralegal le puede decir, mire, yo le hago la residencia y le doy el 100% en el contrato que usted le van a dar residencia, y si no se la dan, pues quiebra al abogado porque le van a meter una demanda por decir que se la van a dar. Entonces, todos estos procesos son discrecionales del oficial consular, ¿sí o no? Y revisados en el Departamento de Estado. Por eso es que el PARE está en Colombia, el PARE no está aquí en los Estados Unidos. Aquí usted sigue el proceso, el debido proceso de hacer una EB2, se la aprueban, pero si las preguntas de seguridad en la embajada no pasó, no entra aquí a los Estados Unidos. Entonces dice una persona, oiga, pero esa visa me costó $25,000, yo pagué 18,000 por eso, y ahora ¿cómo hago? O sea, me aprobaron la residencia permanente aquí en los Estados Unidos, basada en una certificación laboral o una petición, o una self-petition, que es la visa waiver, ¿sí o no? La visa de interés nacional, por excepción, y no puedo entrar a los Estados Unidos, se debe exactamente al tema consular. Entonces son cosas totalmente diferentes. Hay que hacer match, por ejemplo. Entonces, el boletín de visa, cuando una vez que usted le apruebe la residencia, pues lógicamente le comunica por un correo interno al departamento de la embajada que el señor Roberto o la doctora Claudia ya está lista para ir a la cita a la embajada. ¿Qué le viene? Pues lógicamente hacer la aplicación, que es el formulario DS-260, así como cuando usted llena el formulario de la visa de turismo, es lo mismo, ¿no? Pues las preguntas son preguntas de seguridad, si usted es guerrillero, si usted ha pertenecido en combate, si usted es militar, todas esas preguntas que hacen en la visa de turismo. Bien, apenas vamos por el primer camino, que es el tema familiar, y vámonos ahora sí al tema de residencia basada en empleo. Hay 5 caminos en la residencia basada en empleo, que son la visa EB1, EB2, EB3, EB4 y EB5, ¿sí o no? 5 caminos, EB1, EB2, EB3, EB4 y EB5, ¿ya? La visa EB1 es una visa de residencia basada en empleo que necesita, lógicamente, un peticionario, por decir algo, el Centro de Investigaciones de la NASA, ¿sí o no? Solicita un médico, por decir algo, ¿sí o no? Se hace todo el proceso y a través de eso, pues se va a mirar las calidades y cualidades y los criterios de selección exactamente para ese tipo de visa GB1, que es una residencia basada en empleo. Entonces, esa visa, esa residencia basada en empleo es para deportistas de alto rendimiento, premios Grammy, premios, un Nobel de literatura, un Nobel, un premio Nobel, un ASGO, o sea, cualquier tipo sobresaliente, un científico, por decir algo, si el doctor Patarroyo quisiera venir aquí a los Estados Unidos, en 45 días está, porque es tan rápida, no tiene scurrying, o sea, es corriente, no tiene tiempo en la visa boletín, simplemente él pasa los criterios de elegibilidad, demuestra que realmente es una persona excepcional, es un científico probado, descubrió X, Y, Z vacuna, X proceso científico, pues lo hace a través de una visa EB1. La otra visa, que es la visa EB2, que es la waiver, la famosa waiver, ¿sí o no? Visa residencia basada en empleo. No necesita sponsor, o sea, no necesita un hospital, no necesita una empresa que lo pida, sino que la persona con los criterios de elegibilidad que tiene es que sea profesional en el área de la salud, de la medicina, de la tecnología, de la ingeniería y de la ciencia. Si usted es profesional de esas 5 categorías, usted tiene una gran posibilidad de que le aprueben la visa EB2 de interés nacional, ¿ok? Pero tiene que tener unos criterios. ¿Cuáles son los criterios? Que sea profesional, graduado, ¿sí o no? Que podría ser una maestría, un doctorado, un PhD, y que tenga 5 años de experiencia. Si no tiene 5 años de experiencia y tiene 2 años de experiencia, pero tiene un doctorado, pues el doctorado va a suplir los 2 años de experiencia, ¿ok? Pero si tiene una carrera de medicina en tecnología y tiene 5 años de experiencia, aplica y reúne los criterios de elegibilidad. Para ese tipo de visas, hoy en día, el presidente Biden ha otorgado de todas esas visas más de 160,000 cupos, dobló el número de cupos solicitantes para ese tipo de visas. Empieza desde octubre y recoge también aquellos cupos que no fueron utilizados el año pasado.
¿sí o no? Del año, cuando digo el año pasado, el 2023, porque ya el año se acabó. O sea, porque es que migración cerró en octubre. Ya, el Senado de la República de los Estados Unidos aprobó ya las visas. El calendario de migraciones de octubre a octubre. Ahora mismo ya hay un presupuesto general otorgado para aquellas personas que quieran participar en esta gran cantidad de visas que está ofreciendo los Estados Unidos para las carreras de medicina, tecnología, ciencias y matemáticas, ¿no? Y educación. Entre eso está la parte de científica, educación, bueno, todo lo que tenga que ver con ciencia. Criterios, ya los dije. ¿Qué hay que hacer? Pasar un proyecto. Ese proyecto debe estar alineado con unas características específicas. Alejandra ahorita Peñate nos va a hablar un poquitico de ese tema, de cuáles son los criterios básicos o los factores críticos de éxito para ese tipo de visa. Hay unos factores críticos de éxito como las cartas de recomendaciones, las cartas de expertos, las cartas de colegas y las cartas directamente del hospital donde trabajó. ¿Ya? Ok. Vamos para la visa EB3, que es una visa que necesita que un hospital lo pida y también tiene unas características, tiene que estar aprobado por el Departamento de Labor y el cargo, que realmente pues necesiten ese tipo de médico en ese hospital. No puede venir aquí a reemplazar a un puesto de trabajo de un médico norteamericano. Por eso es que la visa EB2 es más accesible a los colombianos y a los foráneos, porque en la visa EB3 tienen que tener mucho cuidado del hospital para decir que el médico colombiano, ecuatoriano, realmente cumple unas habilidades excepcionales que no existen en este país y por eso es que vienen a trabajar aquí no hay, y lo que hay que hacer es un proceso de entrevistas que valgan, que realmente sean probadas por el Departamento de Labor para saber de que esa persona entró puede no reemplazar a un estadounidense, sino que realmente es una persona con habilidades excepcionales que permite que puedan trabajar en el hospital XY. Estoy hablando de las visas de inmigración. Hay otro tipo de visas que las hablé ahora, que es la L1, hay visas H, bueno, hay otra cantidad de visas que no son de inmigrantes y que no te ofrecen una residencia. Estoy hablando únicamente de las visas que ofrecen residencia permanente aquí en los Estados Unidos. La otra es la EB4 sin habilidades, no vale la pena hablar, pues son visas que realmente pues que tienen que ver con labores cotidianas, logísticas, operativas. La parte de enfermería entra en la visa EB3 y también entra en porque hay algunos enfermeros que me dicen, pero es que yo soy, no tiene nada que ver, es un profesional de la salud y aplica para la visa EB1, EB2 y EB3, no tienen ninguna restricción ni ninguna discriminación referente a ese tipo de oferta laboral en el campo de EB1, EB2 y EB3. EB4 es una residencia basada en empleo, pero oficios totalmente operativos, logísticos, que realmente no necesitan ningún tipo de skill, ninguna habilidad. Y la última visa de residencia basada en empleo es la visa de inversión. Tú tienes $1.800.000, así es, palatica pequeñita, y a ustedes aquí a los Estados Unidos. Eso es facilito. Mentiras, es la visa más imposible. Porque le voy a decir por qué la visa más imposible de entrar. No, pero es que con $1.800.000 tú los tienes, los inviertes. No, eso no es así. Porque es la que más preguntas tienen en el tema de seguridad. ¿De dónde sacó el dinero? Es un lavado de activos. ¿Cómo logró tener ese dinero? ¿Qué va a hacer a los Estados Unidos? ¿Qué quiere hacer con los Estados Unidos con la inversión? ¿Solamente comprar y ser residente o que usted realmente va a hacer un retorno de la inversión y hacer un proyecto de inversión que realmente valga la pena para que los Estados Unidos puedan crear valor? O sea, la creación de valor siempre va a tener un matiz importante en los criterios de elegibilidad. Ellos prefieren venir con un capital intangible que es el cerebro, que es la inteligencia, ¿sí o no? Que es la parte profesional, que traer plata de otro país. Estados Unidos no necesita aquí dinero para nada, ¿ya? Primero, pues aquí este es un país del primer mundo, donde la tienen clara completamente cómo desarrollar proyectos y que realmente hay un retorno de esa inversión. Ellos lo hacen porque, por ejemplo, hay mucha gente que quiere estar en Estados Unidos, hacer inversiones de real estate, o por ejemplo, pues Silvestre Dangond, pues, puede venir un cantante a vender, Shakira, ahí pagan ese dinero y tienen su residencia permanente. Es la más difícil, parece, dice, no, pero tú tienes la plata, y no, es la más difícil. Muy bien, y con eso terminamos la residencia basada en empleo y ahí el otro tercer camino que te conduce a la residencia permanente es la visa
variadas. Esas visas variadas, ¿cuáles son? La visa de talento, ¿sí o no? La visa, hay visas de la A a la Z, ¿cómo te parece? Conozco gente que en el tema de la actuación, en el tema de las artes, ¿sí o no? En el tema de los libros, de los premios Nobel, hacen ese tercer camino que es la visa variada. ¿Cuál es esa visa variada? Todas esas visas que uno conoce, bueno, que ustedes también no conocen, hay muchas visas que te dan residencia permanente en el área del arte, de la comunicación, en el área de todo el tema de las artes. Y ahí es donde está enmarcado en esos tres caminos que te da residencia permanente, que no es un estatus legal, pero que sí te blinda el estatus, que te lo protege, que se llama asilo. Lo dejé de último para decirles que el asilo está por encima de toda esa residencia que está allá. O sea, una persona que quiere proteger. ¿Qué es el asilo? El asilo nada más es una ley mundial que te protege la vida. Ante eso, la vida está por encima de cualquier proceso migratorio de lo que ustedes quieran decir. Una persona dice, yo no me devuelvo para Colombia, yo no me devuelvo para Venezuela, y se asila y congela el estatus. Es un proceso que te permite tener opciones para poder cambiar de ese asilo a tener una ¿qué? Residencia permanente. La pregunta que me hacen siempre, si va a estar en el chat, ¿el asilo conduce a la residencia? La respuesta es sí, y solo sí. Pero es que asilarse es muy difícil porque están negando el asilo. Claro, lo están negando porque primero el abogado del paralegal no lo sabe hacer. Segundo, porque realmente pues no hay una coherencia entre lo que se piensa, dice y hace y se desarrolla el asilo. Y tercero, porque lógicamente cometen muchos errores en el proceso del asilo y las negaciones no solamente es por la cantidad de gente que hay entrado, porque eso relativamente es proporcional, sino que realmente no hay ninguna, no hay una cuestión creíble de la persona para realizar el asilo. Pero que estés en las estadísticas no es merecedor de decir que no lo aprueba. Un asilo aprobado es una residencia ganada, ¿ok? Creo que es el camino más fácil de hacer la residencia siempre y cuando realmente tú logres no convencer, decir que tu país no te ofrece las garantías desde el punto de vista social, no económico, porque no oscilan por extorsión ni otra cosa, pero entonces el asilo está dentro de esos procesos migratorios, ¿sí o no? Acuérdense que esto es un país de migrantes, pues el asilo es la joya de la corona de los Estados Unidos. O si no, pues no tuviera mucha atención hoy en día y no fuera campaña política de los presidentes, ¿sí o no? Ahorita va a haber una reforma migratoria y el proceso de asilo es un proceso político y la gente no lo entiende, ¿ya? Entonces, ese proceso político ha llevado a los Estados Unidos a ser uno de los países del primer mundo, porque este es un país de migrantes. Y con esto terminamos las tres formas de hacerse residencia permanente aquí en los Estados Unidos. Acuérdense, un proceso migratorio de una visa L1, de una residencia L1H, no son procesos migratorios de residencia permanente. Conozco muchas personas que únicamente vienen a trabajar con una visa L1 renovable, ¿sí o no? Por 1 o 2 años, y que en algún momento cuando tienes un abogado enfrente y has solicitado renovación de ese tipo de residencias, ¿sí o no? Yo conozco muchas residencias de J1, a pesar de que J1 no te lleva a la residencia. Cuando hay una cantidad de renovaciones de J1, porque muchas personas se vienen con J1, pues lógicamente hay un proceso que te permite establecer, y eso sí sería con un abogado, para obtener la residencia. Podemos hacer un time acá y podemos de pronto filtrar preguntas. No alcancé a verlas en el chat, estaba muy concentrado en la charla, pero Sí, hay algunas preguntas con que no. con la autora me ayuda, me hace la pregunta y vamos en orden, ¿no? Sí, perfecto. Dice aquí la doctora Allison que en el caso de Colombia, durante el proceso de cuando se pide de hermano a hermano, después de 12 años, no se puede vivir en Estados Unidos. Cuando se pide, cuando una persona pide un hermano,
Sí, es decir, la persona, el hermano pidió a su hermana que está en Colombia y durante ese proceso, que son 12 años, que usted ya nos informó, ¿se puede vivir en Estados Unidos durante ese proceso? ¿La hermana puede vivir en Estados No, Unidos? porque si no, bueno, sí puede vivir si solo sí tiene un estatus permanente. Ujú. Si no tiene estatus, no puede vivir permanente. Si, por ejemplo, en ese caso, ahora, si la persona tiene un estatus, bueno, buena la pregunta, porque voy a decirles lo siguiente, y se acaba otro mito. Ya, yo quiero acabar los mitos de los colombianos, nosotros los colombianos, con este tema de la residencia. Otro mito es que, no, mire, yo tengo visa de turismo, pero además de turismo, estoy asilado aquí en los Estados Unidos. Hay dos procesos. Pero además que estoy asilado, yo tengo una visa F1 para estudiar. Pero además yo solicité una EB2. ¿Cuántos procesos tiene encima? 4. 4. Pero además mi hermana me pidió, ¿cuántos tiene? 5. Ujú. ¿Quién la está protegiendo de vivir en los Estados Unidos? El asilo. Y está haciendo 4 procesos migratorios. Entonces, sí puede vivir en los Estados Unidos siempre y cuando proteja el estatus y tenga estatus. Si no tiene estatus, aquí no puede vivir en los Estados Unidos. Conozco mucha gente que ha renovado la F1 N veces para poder vivir en los Estados Unidos, para poder tener estatus. Es que una de las cosas que tiene un foráneo, o sea, un extranjero, es que cuida su estatus para que si va a hacer algún proceso migratorio no tenga presencia ilegal. Lo peor que le puede pasar a una persona que vive en Estados Unidos es que tenga presencia ilegal. O sea, la respuesta es: una hermana no puede estar en los Estados Unidos esperando una petición, salvo que ella tenga la protección del estatus. Puede ser un asilo, puede estar asilada y sí puede esperar aquí los 12 años. Puede tener una F1 renovable durante los 12 años, que lo dudo, porque pues renovan sí, una vez, 2 veces, a las 3 veces ya creo que no alcanzan a renovar. Es más, la visa J1 nomás es renovable 2 veces, a la tercera tienen que esperar un año para volverla a solicitar. Ok, entonces la respuesta es depende, no es Depende. no, es depende. Ok, Dale. perfecto. Dice la doctora Susana, cuando un médico con proceso de asilo, cuando un médico con proceso de asilo aplica una residencia médica, puede cambiar al hacer match de estatus. Sí, la respuesta es sí, porque la protege el asilo. Acuérdense que dejé de último el asilo es para eso, para decirle que lo protege el asilo. Ella puede hacer más. Ahí tengo un ejemplo que es mi hija, Ujú. ¿sí o no? Sí, Que claro. tenía asilo y hizo más y está ahora mismo en el proceso en el hospital de Larkin de Coral Gables. Ok, Es perfecto. un ejemplo. Uh-huh. Dice, ¿en cuánto tiempo puedo tener acceso para tener la residencia cuando se me aprueba una visa EB2? Bueno, excelente pregunta. Depende. Entonces, si a mí me preguntaran de todo lo que yo conozco de migración hasta el momento, bueno, les voy a decir algo también. Yo había estudiado ingeniería industrial, tengo una especialización en marketing estratégico, tengo también un diplomado sobre servicio al cliente. Bueno, tengo más cartón que cartón de Colombia, pero les voy a decir lo siguiente. Miren, yo no sabía que el departamento de migración era tan variable como el que ahora mismo estoy. Yo tengo ya 2 años en estos procesos de migración y todos los días no es lo mismo. Yo amanezco al otro día con otra noticia. Y entonces me pongo a recordarme de los médicos. Los médicos, si no están estudiando, se desactualizan. Los abogados también. Entonces, yo que estoy trabajando en el tema legal, pues si yo no me actualizo, pues hasta el momento la respuesta es la siguiente. Las visas EB2 parece ser que es la joya de la corona de los Estados Unidos en este momento, porque Estados Unidos tiene falencias en la medicina, en la oferta laboral de médicos, en tecnología, en matemáticas, en ingeniería, ¿sí o no? Y en las ciencias. Hay unas grandes falencias y el Departamento de Estado, el gobierno, el establishment, no solamente el presidente, Estados Unidos, tiene como mira este tema de la visa EB2 de interés nacional. ¿Por qué? Porque ya hace poco le dijeron a los profesionales: si usted quiere estar rápido en los Estados Unidos, pague el Premium Processing Fee.
Es el Premium Processing Fee, es el acelerar el tiempo de la EB2. Conozco casos que en 3 meses se han ganado la residencia en 3 meses sin hacer request for evidence, o sea, sin que le hayan devuelto el folder, sin que le hayan devuelto el file, sin que le hayan dicho, mire, entonces pagan los 2.500 adicionales, ¿sí o no? Al gobierno de los Estados Unidos, y lo que hacen es acelerar el proceso para que usted esté en menos de un año. Bueno, conozco casos, ¿sí o no?, de colegas que han aplicado muy juiciosamente, ¿sí o no? Ahorita Alejandro tiene una intervención ahí pequeña, han hecho el trabajo muy bien, que en 3 meses están aquí en los Estados Unidos, partiendo 3 meses de la hora cero. Para mí la hora cero de una EB2 es que usted tenga todos los requisitos, porque hay gente que demora hasta 4 meses buscando el diploma, los certificados, las cartas de experto, la experiencia, la carta de colega. Usted teniendo todos los requisitos de esa visa, usted en 3 meses pagando el processing fee puede estar en 6 meses aquí en los Estados Unidos con la residencia aprobada. Lógicamente, cuando digo con residencia aprobada, quiere decir toda completa, incluyendo la visa. Acuérdense que una cosa es que le aprueben la residencia, otra cosa es que le aprueben la visa, que es en el tema consular en Colombia. Son dos cosas diferentes, pero muy buena pregunta, pero abre como el horizonte de todo esto para responderle que sí es posible en menos de un año, usted estar aquí en los Estados Unidos con residencia permanente. Se me olvidó decirle, estas residencias permanentes otorgan residencia, porque hay gente que dice, uy, pero son más de $18,000, pero mire, le otorga residencia permanente al aplicante médico, al esposo, ¿sí o no? Y a los 3 hijos. Supongamos, si tuviera un hogar de 5 hijos, por $14,000, divida eso a $3,000, mejor dicho. Y acuérdense que la residencia vale $1,800,000. Aquí le sale pues, un poquitico más económico. Pero le da residencia permanente a la familia, directa, ¿no? Padre, esposo, esposa, hijos. A los sobrinos no, a los tíos no, a la mamá no. De A todas los maneras, nuestros médicos, si alguno está interesado como tal en esa clase de visa, puede recibir mejor asesoría con ustedes. Y bueno, total. ahorita Alejandra nos hablará sobre eso Sí, en un ¿cómo? espaciecito antes de terminar. Sí, Seguimos. vamos con la otra pregunta. La doctora Alexandra pregunta, buenas noches a mi mamá. Mi mamá me pidió hace varios años, este año por fin pidieron el pago de los fees y además toda la documentación, la cual ya está aprobada. Y lo que dice que falta es la entrevista en la embajada. Sin embargo, he mandado correos y trato de averiguar cuánto es el tiempo de espera para la entrevista en Colombia y no lo he logrado. ¿Cómo No, podría saber? no lo va a lograr. Perdone que la depriman, pero lo va a lograr de la siguiente manera. Como ya está aprobada la residencia, quiero saber también si es ciudadana o no ciudadana, pero no importa, si es ciudadana o ciudadana, está aprobada. ¿Es ciudadana la mamá o es residente? Sofía, ¿estás ahí? ¿Puedes contestarle Es a José? ciudadana, excelente. Ok. Esa no tiene tiempo de espera en el boletín de visa. O sea, si yo abro el boletín de visa, ella no tiene tiempo de espera, pero puede consultar, puede ser, podemos coordinar con Alejandra una consulta particular directa porque tengo que revisar la fecha de prioridad. Si su fecha de prioridad está alineada, ojo lo que le voy a decir, la visa boletín, no, esa petición no tiene tiempo de espera, pero es paradójico que no la tenga, es la pregunta. Como es paradójico que no la tenga porque la debería tener porque hace match. Acuérdense que está aprobada y debe hacer match con la cita consular. No ha hecho más porque está esperando una cola, no porque no tiene tiempo de espera, es inmediata, pero hay una cola. ¿Cómo reviso la cola? Pues lógicamente revisando la fecha de prioridad. Yo tengo que mirar la fecha de prioridad y por dónde va la cola y cuántas veces le falta, o si le falta un día o 2 días. La cola hoy en día, esa cola se está moviendo muy rápidamente. ¿Ya? Ahí podemos hacer algo. Les voy a decir, ahí podemos hacer algo. Ahí podemos aplicar algo que se llama reunificación familiar. Y eso lo podemos hacer nosotros. Hacemos el parol de reubicación familiar y acelera la cola. ¿Cómo la acelera?
¿Por qué? Porque metemos el proceso sin necesidad de llamar y a su ¿es hermana o mamá? Perdónenme. Es la mamá. La mamá. Bueno, Ujú. entonces a su mami le va a llegar una carta diciendo que tal día usted tiene la cita para llegar a los Estados Unidos. Muchas veces ellos, de tanto esperar, prefieren hacer la reunificación familiar. Con mucho gusto los atendemos en Bully Immigration Service con una cita programada. Ahí está mi teléfono, 470-350-2464, y hacemos un Zoom con el caso. Yo reviso el caso. Si le falta poquito, pues no hace la petición. La reunificación familiar, que es el parol humanitario de Colombia. Es el parol de reunificación familiar para acelerar las colas de las peticiones familiares. Muy bien. Perfecto. Excelente. La doctora Sofía pregunta, en este momento estoy en proceso de obtención de una visa H1B para hacer research en un hospital. Tengo algunas preguntas porque me han dicho que es una visa complicada. Uno, ¿es verdad que cuando vaya a aplicar al match voy a tener dificultades para cambiar de estatus? Dos, ¿es verdad que con esta visa puedo en un futuro aplicar a una green card? No. Esa visa no te lleva, acuérdense que es una visa de no inmigrante. Es una visa de empleo, lógicamente basada en empleo. Es una petición de un hospital. Si es complicada, como usted lo acaba de decir, no tiene nada que ver con el match, eso no tiene nada que ver con la aplicación del match. Lo más importante es que tenga estatus. Para mí es importante o que tenga estatus o que esté asilada. No hagamos de asilo, que tenga la protección del estatus, ¿sí o no? Que el asilo no es un estatus, sino una protección que te congela el estatus. No tiene nada que ver con que hagas el match. El match se hace siempre y cuando tú tengas estatus. Ahí lo que va a hacer es que cuando vayas a hacer el tema de la residencia, ahí lo que hay que tener mucho cuidado de. Lo que pasa es que ese tipo de visas, mire, es tan complicada que eh, puedes hacer una renovación. No sé si vas a empezar o ya le hicieron la renovación. Es una visa parecida a la L1 también, que es una petición de un empleador, de un hospital, para que tú puedas llegar, pero no te lleva a la residencia directa. O sea, no te lleva a la residencia directa. De Sí, todas maneras, en el chat de PNG Colombia vamos a colocar los datos de ustedes sí, para claro. que si en algún momento quieren contactarlo o hacer alguna Claro, pregunta específica, pues los puedan contactar. El doctor así es. Enrique pregunta, estimado doctor, ¿las parejas de los médicos con H1B, es decir, que tienen H4, pueden trabajar con este tipo de visa? Por fuentes alternativas me comentan que sí se puede, pero otras fuentes refieren que no. En este caso es para el estado de Nueva York y si es que hubiera diferencia entre estados. Ok, las visas generalmente de los acompañantes traen permisos de trabajo bajo la categoría. Tengo que revisar muy específicamente, no trabajo mucho con ese tipo de visas porque es complicadísima. Sí tiene acompañante, el que usted acaba de decir, y hay que solicitar, hay que revisar si la I-94 lo deja, porque si una I-94 con un estatus bajo esa categoría, tengo que revisar para poderle otorgar y pueda trabajar. Una persona puede trabajar siempre y cuando, pues lógicamente tenga el permiso de trabajo, ¿sí o no? El trabajo, valga la redundancia, hay que hacer las huellas y todo ese proceso, y sí puede trabajar también el esposo. Sí, esa es la visa de acompañante. Yo diría que sí, hay que mirar también el caso, contáctenos en Bully Immigration Service para poder resolver, porque ya es un caso que tengo que revisar cómo es, qué tiempo le dieron, o sea, toda esa cantidad de cosas, y si realmente yo me meto con la página y le bajo la I-94, si realmente miro el estatus, cuánto tiene, si tiene más de 2 años, pues se le otorga un permiso de trabajo por 2 años, por 1 año y medio, o por el tiempo de permanencia que está el aplicante principal. Acuérdense que una vez se finalice el estatus del principal, inmediatamente el derivativo, se llama eso, el derivativo de ese tipo de visas también finaliza. Ok. La doctora Mari pregunta, estoy en un proceso de visa de trabajo, sin embargo, tengo entendido que la empresa debe mostrar el reporte de taxes del último año. Muchas veces las empresas no muestran esa información. ¿El proceso se puede ver perjudicado por esta razón?
¿Hay posibilidad de saber si la empresa cumple o no los requisitos para la solicitud? Sí, cuando yo miro ese tipo de visas de residencia de la certificación laboral, una de las cosas más importantes que tiene esa certificación laboral es que la descripción del cargo esté bien enunciada y que el departamento de labor, les voy a explicar, cuando uno accede a una visa de solicitud de un peticionario, de una compañía, de un hospital, hay que revisar, el departamento de labor tiene que revisar exactamente la descripción del cargo. Lo primero que yo como paralegal o los abogados le decimos al hospital, deme la descripción del cargo. ¿Qué es la descripción del cargo? Eso está en gestión humana. En gestión humana me dicen exactamente para qué va a ser contratado esa persona. Dígame las funciones de ese cargo. La descripción del cargo es describir el cargo, a qué se va a dedicar y las funciones completas. Eso solamente viaja, lo mando o lo mandamos, yo lo mando prácticamente al departamento de labor a que me lo califiquen. ¿Cuánto demora eso? Un año. Nada más diciendo el departamento de labor aceptado el cargo. Un año nada más. Y además de eso, tengo que solicitar cuál es el que, la remuneración. Entonces el Departamento de Labor de los Estados Unidos no me devuelve le devuelve a mí y al hospital, mire, ese doctor puede trabajar con $20,000. Tienen que pagarle 20,000 al doctor de esa descripción del cargo. Viene el otro proceso, ¿cuál es? Ellos hacen una selección de médicos internos, primero americanos, ¿ya? Para demostrarle al Departamento de Labor que los americanos no cumplen los requisitos, sino que es el médico que nosotros necesitamos con este tipo de especialidad que solamente hay en Colombia. Pero lo tengo que demostrar. Entonces tengo que entrevistar 2 médicos extranjeros, hago las entrevistas de 3 médicos americanos, lo publico en el diario de mayor circulación, no quedó, mando eso al Departamento de Labor, el Departamento de Labor me aprueba el cargo y el valor con la cual yo lo voy a pagar el médico y esa le dan el estatus de 2 años, 3 años, dependiendo de cómo lo solicita el hospital. Es un proceso largo, es un proceso complicado, o sea, yo no digo complicado, lo que pasa es que tiene mucha carpintería. Ok, perfecto. La doctora Claudia Perdón, por eso es pregunta, que los profesionales hoy en día acceden mejor a la visa EB2 y no ese. Yo no es que no esté promoviendo eso, porque si hay un hospital que me llama a mí para hacer el contrato, yo lo hago. ujú, bueno, la doctora Claudia pregunta, ¿existe alguna forma de realizar paso de visa H1 a residencia permanente? No, Ok. La, no. O sea, cuando digo no, es porque es que me lo preguntan como si fuera eso inmediato. La, sí, la visa sí, La visa HB1 no te lleva directamente a la residencia permanente porque son visas, vuelvo y repito, que se necesitan renovación. ujú. Sí, Pero puede tener alternativas de otra clase de visas, ¿no? O otra claro. clase de procesos. Bueno, muy Entonces ahí bien. tendrían Sí, que doctora, realizar mire, como la consulta. la visa es la visa HB1, ¿no? Esa es la que me está La preguntando. H1. La H1. H1, exacto. Ujú, Eh, ese tipo de visas, como la ve, ¿sí o no? Eh, son visas que tienen que tener mucho cuidado en el tema de poderlas hacer la renovación. El tema de la renovación juega un papel importante, por eso es que se dice que se puede aplicar a otro proceso. Es que ujú. no se queden en un solo proceso, como dice usted, la doctora, pueden hacer varios procesos, ¿sí o no? De esa visa, ¿sí? De la H1B1 y la visa H1, ¿ya? Lo más importante para todos nosotros es siempre manejar buena información, es decir, primero infórmense antes de hacer inversiones o crear expectativas para poder de que de varias partes, pues ustedes decían lo mejor para ustedes y para su familia. Seguimos con las preguntas. La doctora Sofía dice, ¿cómo sería más fácil obtener una visa de inmigrante pidiendo el asilo o cuando te casas con un ciudadano? Pues blanco es gallina lo pone cuando se casa con un ciudadano. Definitivamente. Yo creo que también durante toda la charla tocó ese tema y nos No, quedó no, como pero claro no, de, no, pero buena la pregunta, porque es que el sí, asilo también te lleva a residencia, ojo. ujú, El asilo te lleva a residencia permanente. Lo que pasa es que mucha gente usa el asilo como un tabú. Ya, el asilo te lleva a residencia. ¿Por qué? Porque es una pregunta muy, muy buena, porque
Mire, yo promuevo que la gente se case por amor. Mis Claro. hijos a veces me dicen, papi, pero si, ay, si la gente quiere ser residente y después se enamora, bueno, pero eso no es el deber ser, porque yo no puedo buscar un ciudadano para enamorarme. Es mejor enamorarse y si ese ciudadano, y si la persona es ciudadana, pues que bueno, hizo match. Ese es mi concepto. Perfecto. La doctora Isabel nos pregunta, Perdón, es muy subjetivo mi apreciación, o yo perdone, sí, yo disculpen. sé, pero bueno, muchísimas gracias. Dice la doctora Isabel, después de obtener una visa EB2 NIW, ¿en cuánto tiempo debe estar en los Estados Unidos? Yo la respondí ahora, pero esta es una pregunta. Es decir, es la EB2 normal, La EB2, la EB2 sí, normal, sin o excepción, es bueno, o NIW, ¿qué significa, Isa? Mm, es una visa, me estás hablando de la EB2 NIW, sí, NIW, sí, ella eso lo es explica una así. visa de interés nacional, Ah, waiver, ok. por eso. ¿Y Sí, no es es la la misma, misma EB2? Sí, 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 es la misma EB2, Ah, sí, bueno, entonces sí, pero sí, lo tiene que habíamos decir contestado ya. EB2 NIW, sí, está Ujú. correcto la Sí. pregunta. Ujú. Lo mismo, puede durar entre 6 meses a un año dependiendo el pago del fee, ¿sí o no? Ah, ok, perfecto. Del premium fee que yo acabo de decir. Sí, sí. Ok, dice la doctora Valentina, hola, yo voy a sacar mi visa B1, B2 por primera vez para hacer un observationship. Quisiera saber si no es visto de forma negativa sacar la visa en otro país que no sea Colombia, donde los tiempos de espera son más cortos, porque el observationship comienza en septiembre 2024 y la cita más cercana que había y tengo es en junio 2025. Su pregunta es si la puede sacar desde otro país y si eso no la afectaría, no se vería mal. Bueno, una solicitud de visa se puede sacar desde cualquier embajada. Se puede ir a Ecuador y solicitar la visa. Ujú. El tema es el siguiente, porque ustedes me dirán, ay, ¿cómo hacen los venezolanos para solicitar la visa en Venezuela si no hay embajada en Venezuela? Pues tienen que ir a México o a Colombia. Acuérdense que el tema de las visas demoradas en Colombia, yo no voy a juzgar a los venezolanos, sino que el Departamento de Estado tiene que hacer así. Me parece que es lo más lógico que coloquen a Colombia como el país cercano para que los venezolanos puedan sacar la visa. Hoy por ti, mañana por mí. Si fuera diferente y Venezuela abriera las puertas para hacerlo, pues tendríamos que también aguantárnosla, ¿no? Pero entonces ella no tendría ningún problema de poderlo hacer así como tal para La su verdad es que visa. no veo la razón por qué lo debe hacer así, porque Ujú. la pregunta mía ¿será que hay un mito que en Colombia niegan la visa y en otros países no? Si eso es así, yo diría que no. De Es todas que en Colombia, maneras, yo creo que para esos casos como tan puntuales, les vamos a entregar toda la información de Public Migration para que puedan hacer la consulta con ustedes. ¿Listo? total, así es. Entonces, doctora Valentina, estás pendiente en el grupo que te vamos a dar pues como los datos de Bullying Migration para que puedas hacer la consulta específica. Sí, quiero aclarar algo referente, porque veo muchas preguntas de Mm, H1B. Es ujú. la visa que te da un estatus de residencia, ¿sí o no? Pero no te da un estatus de residencia permanente. Ok. Incluye la familia inmediata, lógicamente, que una persona con visa H1B puede llevarse a su familia completa, ¿sí o no? Lo Mm, que pasa es que esta visa, la H1B, le permite quedarse en los Estados Unidos por 6 años. Al otorgar a través de un abogado una que vuelva otra vez a solicitarla como una extensión, no, sino como volver otra vez a aplicar, pues lógicamente ya en ese sentido, pues el gobierno de los Estados Unidos le tiene que dar la residencia permanente. Pero como objetivo principal no te lleva directo a la residencia, es lo que es la respuesta que quiero dar. Porque muchas personas pueden irse del chat diciendo, ay, yo para qué hice esa visa. No, porque te da 6 años. Acuérdense ujú. que si de pronto en ese concepto de los 6 años, mire, yo les digo una cosa, vivir 6 años en un país ya es un proyecto de vida que usted ha realizado, ¿sí o no? Pues los Estados Unidos, al ver que esa visa fue extendida, pues lógicamente lo que viene es, a través de un abogado, solicitar la residencia, ¿sí o no? ¿Qué es lo que te lleva a la residencia? La respuesta es, ¿me están escuchando? Sí. Sí. La respuesta es que no es que cojas el camino para que te lleve a la residencia.
sí te puede llevar, ¿sí o no? Sí te puede Ujú. llevar. Ok, perfecto. El doctor Luis Es como si Felipe, alguien me dijera, ay, yo tengo una visa B1, B2 y me llevó a la residencia, me gané la lotería de visas. Ah, bueno, es una excepción. Tenía mm, una visa B1, B2, sortearon las residencias que sortean aquí. Hubo dos sorteos este año. Primero vetaron a los colombianos y el segundo sorteo también no hubo veto y lógicamente pues no sé cuántas residencias rifaron, pero mucha gente ganó. ok. El doctor Luis Felipe pregunta, y está relacionado con lo que acaba de explicar. Buenas noches, soy médico general y actualmente me encuentro haciendo el proceso de los STEPS para lograr hacer la especialización en Estados Unidos. Tengo entendido que la compañía que sería el ICFNG, una vez tenga los exámenes listos, em, te otorga una visa J1, la cual entiende que se me permitiría realizar la especialización en Estados Unidos con la condición de regresar a Colombia después de terminar la especialidad. Sin embargo, ¿cómo haría para cambiar el estatus, como usted lo mencionó, para obtener la residencia? Creo que es como el mismo tema. Es decir, hay No, pero que... aquí deben aclararme bien la pregunta, le voy a decir por qué. Ujú. Una Dice, cosa es él hacer, dice, tengo entendido que si uno aplica un fellowship, lo harían un cambio de visa a H1B, donde el sponsor sería el hospital. Sin embargo, ¿qué proceso alterno haría para solicitar la residencia? Yo creo que es casi como el tema EB2 de... sería un proceso alterno, Ujú, pero tengamos en cuenta lo siguiente, hacer match no tiene nada que ver con el ICFNG. con el proceso migratorio en los Estados Unidos, no tiene nada que ver, porque, porque ese proceso de medicina es totalmente aparte a la residencia, ¿sí o no? Lo hemos visto durante todo el tiempo, pero lo que sí hay que buscar, ¿sí o no? Lo que hay que buscar es que haya un estatus y ustedes lo buscan por muchas maneras. Veo médicos que lo buscan por la J1, hay otros que la buscan por la F1, que es una visa de no inmigrante, hay otros que lo buscan por la HB1, una petición de un hospital, por la L1, por X o Y. Lo más importante es que al hacer más allá en los Estados Unidos tengan que tener estatus. Entonces, muchas personas, pues lógicamente logran hacer la HB1 que te lleva 6 años, porque lógicamente el tema para la primera prueba que tienen los médicos es que trabajen, que estén 3 años haciendo todo el proceso ya de la especialización, ¿no? Entonces, 6 años que te da la H1B, te da la tranquilidad de vivir en los Estados Unidos y hacer la especialización después de que hayas hecho el match normal, como el asilo también, que te da la tranquilidad de que tú hagas tus 3 años normal y haciendo la especialización, no hay problema. Pero los médicos buscan camino, por el camino la EB2, ¿sí o no? Cualquier camino que te conduzca a mejorar la condición del estatus para residencia permanente. Y lógicamente una persona que hace match en los Estados Unidos está buscando su residencia permanente acá. Ujú, Ujú, perfecto. sí. La doctora Juanita Reyes nos pregunta, gracias por toda la información. Mi esposo es residente permanente y hace más de un año se inició la solicitud de residencia. Hace 6 meses recibimos la aprobación de la petición de residencia para mí y para mi hijo, pero el cambio de estatus migratorio, Green Card, aún no nos ha aprobado ni el permiso de viaje. ¿Es posible uno saber cuál es el tiempo que se queda de fila o de espera? ¿Hay alguna manera de apresurar el proceso? Eh, Vuelvo y le pregunto, ¿el peticionario es ciudadano americano? Mm, residente permanente. Bueno, ese Y es un hace un tiempo año se inició la solicitud de la residencia. y ya está aprobada. Dice, hace 6 meses recibieron ellos la aprobación de la petición, tanto ella y su hijo. Ok, hay una metodología, la expliqué ahorita, que es el boletín de visa, ¿sí o no? Ujú. Hay que entrar, si quieres que me llame por el interno mañana, bueno, que me mande un WhatsApp, revisamos el boletín de visa de ella, porque tengo que mirar la fecha de prioridad. Ella sí tiene tiempo de espera. Ese tipo, si no es ciudadano y es residente, en la visa boletín tiene tiempo de espera. Hay una forma de mirar el tiempo de espera, sí, a través de la visa boletín. Yo tengo que mirar la fecha de prioridad y de una vez le digo cuánto le hace falta. ¿Para qué? Para que pueda estar ella acá en los Estados Unidos. Hay una medicina para eso.
La medicina es que aplique y solicite, el esposo solicite la reunificación familiar, ¿ya? Pero le tengo que hacer una pregunta. ¿Ella está en Colombia o está en Estados Unidos? Juanita, Juanita, están en Estados Unidos. No aplica la reunificación familiar. Ujú. ¿Y con qué estatus están en Estados Unidos? Porque no Juanita, si están. quieres, abres el micrófono. ¿Con qué estatus están en los Estados Unidos? Gracias, José. Llegamos con visa de turista y aquí con un abogado se hizo el proceso para la solicitud y estamos pues como en ese limbo. Sí, y van a quedar en el limbo, lo voy a decir por qué. Perdona que le responda así. Aquí lo que hay que hacer ¿cuánto tiempo llevan en Estados Unidos? Año y medio. Ah, pero ya se pasaron. Se quedaron sin estatus. ¿Bajo qué Pero ya protección? fueron, No, pero les, no. Eso no tiene nada que ver si fue a presentar la la residencia. visa. Ujú. Sí, porque hay que hacer el ajuste de estatus. Y aquí lo que hay que hacer es revisar con un abogado porque pues le toca pedir, tienen presencia ilegal en los Estados Unidos, o sea, no tienen presencia legal. Tienen presencia ilegal porque se pasaron del año, ¿sí o no? De los 6 meses, perdón. La visa de turismo otorga 6 meses. Entonces, de pronto, pues no sé qué tipo, yo respeto mucho a los abogados, no me voy a meter en el rancho donde no me toca, pero tengo que revisar exactamente eh, cómo podría ese abogado poder, una vez que usted le aprueben la residencia, porque no aplica ya para reunificación familiar. La reunificación familiar sí, solo sí aplica cuando el beneficiario está en Colombia y el peticionario está en los Estados Unidos. Tengo muchos casos en los cuales no se revisó mucho bien en la visa boletín, no se calibró, porque mira, 6 meses nada que le llega la visa. Aquí lo que tiene que hacer su abogado es el ajuste de estatus, la I-485, siempre y cuando revisen la fecha de prioridad de la visa boletín y revisar ese tema de la presencia ilegal. ¿Tienes alguna pregunta, doctora? Juanita, ¿alguna pregunta? No, que ya lo entiende. Gracias, José. Yo lo contactaría para hablar, Yo, digamos, con el yo caso. lo único que le recomiendo ya directamente como para poder esperar es la solicitud de asilo. Pero tengo que revisar el caso, ¿no? Tengo que revisarlo bien completamente, porque mira, no solamente le ha pasado a usted, a una cantidad de gente le ha pasado eso, porque uno se confía en la visa boletín porque cree que es lineal y no es lineal, porque ese movimiento de la visa, por ejemplo, ahorita noviembre, de octubre a noviembre, el boletín de visa de septiembre, octubre y noviembre no ha variado, se ha estacionado, la gente mire, no sé qué ha pasado este año, incluyendo las visas EB2, que la gente desde septiembre no cambia la visa boletín, nada que se mueve la cola, es que la visa boletín es que se mueva la cola, y ese tipo de visas no se mueve la cola. La única manera de mover la cola es solicitando la reubicación familiar estando el familiar en Colombia. Pero en este caso, sí o no, en este caso que hay muchas personas en eso, se confiaron de que en 3 meses iba a moverse rápido y obtener la residencia permanente. Pero no, sí van a obtener la residencia permanente, que la van a obtener, sí la van a obtener, pero hay que hacer algo ahí. Dale. Ok, perfecto. Tenemos 5 minutos antes de terminar nuestra charla. José, muchísimas gracias por toda esta explicación, por todo este espacio que nos ha regalado, en donde hay información supremamente clara. Creo que lo que más nos confunde a veces es el tema de visas, estatus, y bueno, eso creo que en esta charla ha quedado completamente bien Yo, lúcido. yo quiero, doctor, interrumpirla ahí. Y Ujú. estoy haciendo una campaña, ¿sí o no? No política, pero estoy haciendo una campaña con todas las personas que llegan a mi oficina y con todo este tema. La campaña que hago es lo siguiente. El Departamento de Migración tiene medicina para todo el mundo. Si le duele aquí, tiene esta medicina. Si le duele acá, tiene esta medicina. Si le duele acá, tiene esta medicina. Hay que tener mucho cuidado con los mitos y los paradigmas. Yo creo que quiero romper muchos mitos y paradigmas, sobre todo de mi amado país colombiano, que muchas personas pierden ciertos tipos de cosas, de estatus y eso, por no tener el conocimiento. Pero este conocimiento se ha ido deteriorando en la medida en que una persona le dijo a la otra,
Y entonces, pónganse usted como médico. O sea, el dolor de cabeza, ¿por qué es producido? ¿Porque le duele la cabeza o hay otra sintomatología totalmente diferente? ¿Cuál es la causa por la cual le duele la cabeza? Ustedes son médicos, ¿no? Hay muchas causas por las cuales a uno le duele la cabeza. Entonces, hay muchos remedios por los cuales el Departamento de Migración quita los dolores de cabeza de cada uno. Entonces, hay muchos remedios y hay muchas eh, eh, diagnósticos, no, medicinas que quitan ese tipo, pero eso hay que hacer un buen diagnóstico. Cada caso es totalmente individual. Yo responder casos generales acá es difícil, pero sí puedo puntualizar cuando ustedes conmigo me piden una cita. Hay algo muy Ok. importante y gracias, doctora, porque para este grupo siempre hemos tenido las puertas abiertas, no es sin costo alguno, ¿sí o no? Cuando realmente, pues muchos, y lo hacemos realmente, pues de corazón, no, primero porque tenemos una hija médico, ¿no? Y Sí, claro. sabemos lo que ha sufrido mi hija para estar aquí en los Estados Unidos, demasiado. No, Yo, le agradezco eternamente, muchísimas gracias por prestar siempre esta colaboración. Ahorita ya, con nuestro grupo de Colombia, que todos somos colombianos y queremos salir adelante. Por sí, eso señor. en el grupo de P&G vamos a colocar sus credenciales, vamos a Claro. colocar todo. Y bueno, y la invitación es a que si tienes algo puntual, si ustedes tienen algo puntual que quieran consultar, esa primera consulta, ese primer mensaje lo pueden hacer a través de Bull Immigration, que es la entidad que ellos representan, que representa a José Penate, representa a Aleja, que ahorita no la pudimos escuchar, pero que están súper dispuestos a aclarar dudas. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y Mm. muchísimas gracias por toda la información que nos han dado. Bueno, no, a mí me satisface plenamente de que esta noche hayamos podido, pues, compartir este conocimiento. Ujú. No es absoluto. Acuérdense, ustedes médicos saben que la verdad no es absoluta, es relativa, sobre todo en el tema de migración. Yo puedo colgar hoy y mañana usted decir, "Ey, señor, sí es mentiroso porque ahora sí se puede hacer esto", porque es que migración vive Cambia cambiando. constantemente, Es un eso tema es. político, pero bueno, ahí estamos, informándonos y ayudando. Hay un camino, hay solución para todo. Eso No es hay, súper eso es importante. mentira que no hay solución. Hay Mm. solución. Hay cosas que soy absolutista en el sentido de que digo no, pero hay solución. O sea, un buen diagnóstico me conduce a una buena receta para cada uno de ustedes, doctores. Muchísimas gracias a ti por la información. Gracias a ustedes por estar aquí en esta charla, a los médicos que la van a ver después en diferido. Pues no, Gracias. si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor comuníquense con nosotros, con todos los líderes de P&G Colombia, que siempre estaremos atentos a todo lo que estemos necesitando todos como Sígame en las colombianos. redes sociales. Yo no Y soy lo mucho sigue. de redes Ahorita sociales. entrego en el chat absolutamente Bull todo para Immigration, que... Bull Immigration en Instagram, sígame ahí. Yo no soy muy experto en las redes sociales, pero ahí voy dando Perfecto. mensajes. Me parece excelente. Muchísimas Sí, gracias a todos por asistir y bueno, que pasen una feliz noche. lo José, mismo, como siempre, el agradecimiento eterno por estar siempre atento a todas nuestras gracias. necesidades y preguntas. Muy Ok. amable. Feliz Bendiciones a todos. noche. Bendiciones a todos. Que Dios los Gracias. bendiga. Amén. Chao. Bye. Bye.